Nos acompaña este viernes Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, para hablar de un aspecto muy interesante de lo que está ocurriendo, la lógica de las amenazas. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días y gracias por acompañarnos aquí en la 100.5. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Preparada para la Muy clase? Bien, lista ya. Ya pues, perfecto. Mira, efectivamente, la reciente crisis de Ucrania y Rusia, que tiene involucrado a la Unión Europea y a Estados Unidos, es un ejemplo bien nítido de cómo funcionan las amenazas, cuál es su lógica. Y estas amenazas las estudia la teoría de juego, que tú sabes que es el campo de la teoría de decisiones que se preocupa de la relación estratégica, que tienen dos o más ejemplos, y por eso se aplica tanto en la economía y en los negocios. Y en esta clase vamos a darle una aplicación a los negocios, pero primero vamos a partir con la diplomacia, porque también es un ámbito de aplicación. Y como verás, las amenazas en realidad son un pedacito de una historia más larga, más compleja, que son la negociación. La negociación se puede ver en realidad como una cadena de amenazas y promesas. Así que vamos hoy día a hablar de uno de esos eslabones, que es la amenaza. Y bueno, como siempre yo te voy a ir haciendo preguntas, así que tienes que estar atenta. Vamos, adelante. Ya, perfecto, ya, partamos. Entonces, tenemos a modo de resumen, muy comprimido, la amenaza comienza siempre con un destinatario, la víctima, por decir, de la amenaza, en este caso Ucrania, que anuncia alguna voluntad, alguna acción, y que el autor de la amenaza, el victimario, el autor, quiere oponerse. En este caso, dime tú, ¿cuál es la acción que quiere hacer Ucrania que tanto le duele a Rusia y que Rusia está dispuesta a amenazarla para que no lo haga? Ucrania quiere entrar a la OTAN, la alianza que se formó en 1949 por estos 12 países, está Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, y claro, Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN. Exactamente, esa es toda la historia. Evitar eso, pero dime una cuestión, ¿por qué es tan grave para Rusia que Ucrania entre a la OTAN? A ver, esto pensando en el objetivo de la creación de la OTAN, inicialmente acudir en ayuda mutua en caso de un ataque armado contra cualquier país miembro, y era una suerte de contrarrestar la amenaza de la expansión de la entonces Unión Soviética en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Y aquí aparece el temor de Rusia, porque Ucrania es un país grande, el doble de la población de Chile, está, recordemos, limítrofe con Rusia y con una relación muy compleja. Y ahí está toda la historia de la anexión de Crimea en el 2014. Claro, estos no son amigos, pues, y hasta ahora Ucrania ha sido relativamente neutral, pero esto de que se meta a la OTAN significa que toma partido por uno de los equipos que es justamente contra Rusia. Tal como tú dices, Ucrania es un país grande. Hay otros países limítrofes que están también en la OTAN, limítrofes con Rusia, me refiero, que son las repúblicas bálticas, pero son chiquititas y son bien civilizadas, por decirlo. Entonces, no están causando problemas por el momento. Por el momento no es un problema, podría serlo, pero Ucrania es un problema en este momento, así que estamos claros cuál es el contexto diplomático. Y, a ver, ¿cómo funcionan siempre las amenazas? Y recuerda que lo vamos a aplicar en el contexto de negocios, pero ocupamos este ejemplo porque es bien, como te digo, nítido. El autor tiene que pronunciarse acerca de un castigo. ¿Qué pasa si tú llegas a hacer, en este caso, meterte a la OTAN? Pero dime una cosa, eso pronunciarse respecto al castigo, ¿debe ser antes, durante, después, o da lo mismo del momento en que Ucrania toma o no la acción? Según lo que he visto en los últimos días, está Rusia amenazando a Ucrania con movimiento de tropas, con la instalación ahí en toda la frontera de soldados. Entonces, la lógica aquí sería que sea esto antes, o sea, algo preventivo. Exactamente, es preventivo. Y ahí hay tres características que vamos a hablar de las amenazas, que como te digo, son lo que se llaman juegos, muy bien estudiados,
Así que tienen ciertas características. Lo primero, preventivo, tal como tú dices, debe ocurrir antes, ¿ya?, de que el amenazado ejerza o no la acción que le interesa hacer. Perfecto. Vamos a la segunda característica, que es un poquito más compleja, ¿eh? Y esto tiene que estar bien preparados los auditores, porque no es tan intuitivo esto. Las amenazas deben ser sorpresivas, ¿ah?, en el sentido, en el caso de Ucrania, que debe cambiar el comportamiento que se esperaba. O sea, debe anunciar algo que nadie esperaría de Rusia, y por eso Rusia tiene que mover tropas para dar la sorpresa al mundo y a Ucrania de que está dispuesta a hacer tal o cual cosa. No es necesario hacer amenazas de cosas que todo el mundo sabe. Siempre entonces tiene que ser algo inesperado. Y cuando no es inesperado, entonces no es necesario amenazar. Te voy a dar un ejemplo también con Rusia. A ver, Rusia necesita amenazar a sus detractores que si hacen algo que la daña mucho, los va a envenenar. No, lógico que no. Rusia no anuncia qué va a hacer o qué no va a hacer, lo hace simplemente. Lo hace totalmente. Todos sabemos, tú sabes, yo sé, todo el mundo sabe que si tú haces algo en contra de Rusia grave, se entiende, vas a morir envenenada. Entonces nunca aparece Putin amenazando a nadie con eso, porque todo el mundo lo sabe. No cambia el juego, no cambia la lógica de nada anunciar que vas a envenenar porque todos lo saben. Sin embargo, sí cambiaría la lógica de toda la situación, la amenaza de invadir, porque eso no lo sabíamos hasta que Rusia empezó a mover sus tropas. Entonces, en esto consiste su amenaza, que es muy pública, es como tú dices, preventiva. Y vamos a la tercera característica, que se conecta mucho con lo anterior. El requisito de este anuncio, justamente para ser sorpresivo, es que es algo que no le conviene al que enuncia la amenaza ejecutarlo. Tiene que ser algo que uno dice, esto no le conviene a Rusia. Si le conviniera, yo lo podría haber anticipado, pero en este caso invadir es algo que no le conviene. Entonces, pucha que cambia las cosas, yo no me lo habría esperado. Y justamente eso de que sea inconveniente, reitero, es lo que la hace sorpresiva, porque si le conviniera invadir a Ucrania, en caso de que Ucrania entre en OTAN, entonces todos lo sabríamos y nadie entonces estaría hablando de este tema. Pero no le conviene. Entonces, para que una amenaza sea amenaza, tiene que tener esa característica de que anuncie algo inesperado, inconveniente, y en caso de que fuera conveniente se llamaría de otra manera, se llaman las advertencias, y no son sorpresivas y no se estudian tanto porque no cambian realmente las cosas. Las amenazas son sorpresivas y por lo mismo, te digo, inconvenientes. Entonces, ahora viene la pregunta, pues, Gabriela. Si las amenazas son por definición inconvenientes de ejecutar, en este caso Rusia se invade, se hace un daño también a sí misma grande, pero en general son así. Entonces, si no conviene, la gente las cumple. ¿Cumple las amenazas? A veces. Bueno, hemos escuchado amenazas por parte, por ejemplo, de Reino Unido, de sanciones económicas contra Rusia, que no sabemos si efectivamente se van a llevar a cabo o no, pero yo por lo menos me imagino que tú también, no siempre uno hace lo que nos conviene. Así es. Si nosotros fuéramos todos robots racionales, el mundo sería muy distinto, Gabriela, pero la verdad no es así. Con frecuencia la gente anuncia amenazas que no le conviene ejecutar, igual las ejecuta, y las ejecuta por muchos motivos. Algunos los hemos estudiado en otra clase hace tiempo. Tú no estabas en el curso, pero en esa época que hicimos una clase vimos la utilidad de las emociones. Las emociones tienen esta gracia de que te obligan, las emociones, a veces por rabia, a cumplir amenazas que a ti no te convienen. Y dimos el ejemplo de una película muy antigua que se llama El Halcón Maltés, en que al villano no le convenía matar al jovencito de la película, no le convenía,
pero el villano convence al jovencito que sí está dispuesto a matarlo por la rabia que le tiene. Entonces sirven estas cosas porque a veces tú quieres que la gente te tema y que tenga miedo a que tú cumplas una amenaza, no obstante no te conviene. Y vamos ahora con este punto de la película y de Ucrania a contarte el caso de negocio que me pasó después de una clase. Yo estaba dando la típica clase de este tema en teoría de juego y se me acerca una alumna después y me dice, mira, yo trabajo para un empresario conocido agrícola que no vamos a mencionar. Y resulta que este empresario fue amenazado, fue víctima de una huelga ilegal, los trabajadores pararon y entonces este empresario, para quien la alumna trabaja, los amenazó de que si ellos hacían esta acción ilegal, él iba a cerrar la planta, despedir a todo el mundo y se acababa la historia. ¿Me explico? Sí, clarísimo. Están súper amenazados los trabajadores, pero los trabajadores dijeron, a ver, esta amenaza, ¿de a dónde? Pues si a este empresario no le conviene una cuestión así. Entonces, no le creyeron y se tomaron la planta. Y, en fin, ahí la tenían capturada y mi alumna está indignada, todos indignados, pero me pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo convenzo a mi jefe de que tiene que cumplir la amenaza? Es decir, tiene que cerrar la planta. ¿Cómo lo convenzo para que lo haga? Entonces yo le dije, no puedes convencerlo, porque justamente por el hecho de que una amenaza es una amenaza, él sabe y todos sabemos que no le conviene cumplirla. Entonces y que prácticamente era imposible que lo hiciera también. Claro, es imposible convencerte de algo que es por definición algo que no te conviene que te convenzan. Entonces me dice, ¿pero cómo hago? Porque a mí me parece mal no cumplir esto. Entonces yo le digo, tienes que hacerlo por el lado emocional, no por el lado racional. Dile algo así como lo siguiente, no sé si lo habrá hecho realmente, pero tienes que decirle algo así, mire jefe, la gente que no cumple con su palabra son unos ratones. ¿Y usted quiere ser un ratón o un hombre? Entonces, esa cuestión podría a las personas dar la vuelta, porque nadie quiere ser un ratón, Gabriela, ni que te vean como un ratón, ni tú mismo verte como un ratón. ¿Y cómo terminó eso, Marco, si se puede preguntar? No se puede preguntar. Ya. No, porque la historia dio muchas vueltas, pero en fin, tuvo cosas de algo parecidos a eso, después me contó algunas reacciones, pero en fin, avancemos porque eso es una historia más compleja. Oye, volvamos a Rusia. Entonces, ¿le conviene invadir o no? Dime si sí o si no. No le conviene, claramente. No le conviene, estamos claros, sobre todo definido, oye, todas las cosas que ya Occidente ha hecho para que no le convenga. Pero aquí entra una segunda amenaza que tiene que ver con el gas. ¿Qué amenaza sí le conviene cumplir a Rusia? Cerrar la llave del gas. Eso es algo que también hemos abordado aquí en los distintos programas, que sería el grave problema que podría afectar a Ucrania si se cierra esa llave del gas. Claro que sí, porque esa amenaza quizás, no sabemos, pero quizás sí le conviene cumplir, porque acuérdense que se está construyendo un gasoducto en el norte, en el mar de los Bálticos, ahí por encima de Alemania, en el mar Báltico, justamente. Mar Báltico, se está construyendo este gasoducto. Y eso sí es muy grave para Ucrania, porque aproximadamente casi un 4% del Producto Interno Bruto de Ucrania se debe a los peajes que paga Rusia y todos los clientes del gas por pasar por Ucrania. Entonces ahí sí que hay una amenaza muy creíble. De hecho, es una advertencia, no hay ni que decirlo. Y fíjate que ni lo ha dicho, porque todo el mundo lo sabe,
Y eso sí que sería desastroso para Ucrania. Así que, como yo te decía al principio de la clase, esto no es solo una amenaza, es una amenaza conectada con otra, con otra, con otra, y al final toda esa conexión de amenazas es la negociación que hoy día está ocurriendo, que por supuesto no podemos predecir qué va a pasar, porque recuerda que predecir es muy difícil, sobre todo el futuro, así que trata de no predecir, porque uno se equivoca mucho, pero uno puede ver qué escenarios pueden ocurrir y qué cosas están en la mesa. Eso es lo peligroso, Marcos, de amenazar finalmente, porque llega un minuto en que hay que cumplirla o uno se da cuenta de que no puede cumplir esa amenaza. Precisamente, con eso quería cerrar, Gabriela. Aquí no quiero yo transmitir que las amenazas son buenas, malas, que cumplir es bueno o malo. Eso es muy, muy dependiente del contexto. Yo creo que la lección en este caso es que hay que tener mucho, mucho cuidado con las amenazas. Los políticos, los empresarios, los trabajadores, tengan cuidado con la amenaza. Es jugar con fuego, porque cuando tú amenazas, recuerda siempre esto, que si no te creen, al final vas a enfrentar un dilema, y un dilema muy triste. Una alternativa es asumir los costos de algo que dijiste que ibas a hacer y que de entrada no te convenía, así que hay un tremendo costo, o la alternativa es que te vean como un ratón. Entonces, dime tú, ¿qué es lo peor? Es bien difícil, así que cuidado con jugar con fuego. Eso es, te digo. Muy difícil. Marcos Singer, te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy día aquí en Pauta de Negocios. Muy interesante el tema y vamos a estar siguiendo muy de cerca también el desarrollo de este conflicto. Bueno, muy bien pues, Gabriela, que te vaya bien. Que estés muy bien. Chao, chao.